El efecto fotoeléctrico también es conocido como la interacción fotoeléctrica. Este se presenta cuando un rayo X incidente es absorbido totalmente durante la ionización de un electrón de las capas internas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre fotoeléctrico y Compton? Fotoeléctrico, capas internas. Compton, capas externas. ¿Ok? Entonces, una vez que interacciona con este electrón de las capas externas, el rayo X desaparece, ¿ok? Esa es la diferencia entre Compton y fotoeléctrico. Y el electrón de la capa inferior denominado fotoelectrón es expulsado del átomo. ¿Sí? Es un efecto muchísimo más sencillo que el Compton, puesto que ahí ya no está involucrado lo que es otro rayo X, simplemente desaparece y ya. ¿Sí? Ahora, pues no sé, algunos de ustedes probablemente sepan, probablemente no. A Einstein le dieron un premio Nobel por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, este es muy fácil, llega el rayo X incidente y cede su energía al fotoelectrón, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué depende esto, ¿no? Porque no va a ceder completamente toda su energía, ¿sí? O bueno, no en todos los casos, ¿sí? O puede ocurrir que este rayo X no tenga la energía suficiente para ionizar al átomo, ¿sí? Si la tiene, bueno, la energía se cede o pasa a ser cedida a lo que es el electrón o fotoelectrón como se conoce, ¿sí? Aquí tenemos el mismo ejemplo del maniquí, ¿sí? Llegan los rayos X, interaccionan y salen en menor cantidad. ¿Por qué? Porque los rayos X sí ceden toda su energía y obviamente los electrones no van a salir. Entonces ya no tenemos emisión de rayos X, más los que logran atravesar. Y esto es lo que nos da una imagen o una placa radiográfica, ¿sí? Lo que llega a pasar y llega al detector. ¿Ok? Esto es en base al coeficiente de atenuación lineal que tenga el material, ¿sí? Si el material es muy denso, obviamente va a pasar poca radiación. Si el material es poco denso, va a pasar mucha. ¿En qué parte del cuerpo podemos ver una región muy poco densa? ¿Qué me dicen de los pulmones? De una placa de tórax. Si los consideramos en las placas, como las imágenes que les había puesto de este lado, que teníamos tórax. Esto es aire. Es una región poco densa. Entonces es lo que les explicaba. Al ser una región mucho más densa, pues necesito mandar tanto más miliamperaje para que haya más rayos X, como más energía para que sean capaces de atravesar y me den información. Si yo mando, no sé si lo han hecho como, no, obviamente no se hace como experimento, pero no sé si se han puesto a pensar, ¿qué pasa si yo utilizo un protocolo de tórax en abdomen? ¿Qué pasa? Por eso es que no tenemos rayos X dispersos, ¿ok? Lo único que tenemos es lo que logra pasar que no interacciona, ¿vale? En Compton, ahora voy a poner el ejemplo de Compton, viene, pero sí tengo radiación dispersa, pero obviamente va a haber algunos que van a pasar, pero al final tengo radiación dispersa. Fotoeléctrico no, viene y atraviesan algunos, dependiendo de la densidad del material. Entonces, bueno, es algo de lo que les mencionaba. Gracias al efecto fotoeléctrico es posible diferenciar e identificar en una placa radiográfica los distintos tejidos o órganos del cuerpo. Muchas veces nos dicen, es que tú para ver cierto órgano necesitas tal miliamperaje, tal kilovoltaje. Sí, pero todo eso es gracias al efecto fotoeléctrico. Si no existía el efecto fotoeléctrico o si no lo tuviéramos para diagnóstico, pues bueno, no podríamos, si nada más tuviéramos efecto Compton, no podríamos tener una imagen correcta, ya que como vimos, efecto Compton tiene mucha radiación dispersa, es lo que se ve, el ruido. ¿Sí? Compton nos ayuda a identificar órganos, ¿sí? O distintos tejidos del cuerpo humano. Esto también fue lo que vimos en el ejemplo anterior. Mientras más densidad electrónica
tenga el órgano o tejido, mayor es la presencia del efecto y viceversa. ¿Ok? Más denso, menos efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, necesito más energía. Al aumentar la energía, empiezo a dejar de tener efecto fotoeléctrico. Aquí es eléctrico, Compton, pares. Pares. ¿Sí? Conforme más aumento la energía, voy a tener más Compton que eléctrico. Así que hay que tener cuidado en eso. Por eso es que no nos dejan, ok, pues dale con todo. Dale todo el power a una placa. Obviamente no, porque lo que necesitamos es equilibrar, ¿sí? Tanto la cantidad de electrones, la cantidad de rayos X y la energía, ¿sí? Hay que considerar el protocolo para la densidad que estamos trabajando, ¿ok? El contraste en los rayos X diagnósticos se debe a la interacción de los elementos de diferente número atómico. Como ya vimos, tenemos aire, pero también tenemos el hueso, ¿sí? Tenemos los tejidos, tenemos músculo, y cada órgano, cada parte del cuerpo tiene una densidad diferente, ¿sí? Hay que estar conscientes de eso, hay que tener eso en cuenta. Y al tener una densidad, un material diferente, para empezar, un material diferente va a tener un número atómico diferente. Como les decía, el hueso, el tejido blando, aire. Como ya veíamos cuando vimos los ejemplos del espectro, tengo la energía efectiva o la energía promedio en alguna región donde tal vez tenga un tejido más denso y la región de baja energía en tejido menos denso. ¿Ok? Todo esto, toda la parte de la física nos ayuda a conformar lo que son las imágenes diagnósticas. En este caso, el efecto fotoeléctrico es el principal, ¿sí? A medida que se incrementa el kilovoltaje, se nota una disminución en el contraste, que es lo que vimos, lo que es debido al incremento de la energía de los rayos X. Quiere decir que cada vez van a pasar más. Si yo aumento mucho la energía, pues van a pasar demasiados, ¿sí? Por eso les mencionaba, y voy a tener una imagen peor, ¿ok? Voy a tener menos contraste. Si yo equilibro, como les decía, el miliamperaje, el kilovoltaje, ustedes lo pueden ver en los protocolos, qué voltaje utiliza, qué miliamperaje utiliza. Eso nos ayuda a obtener una imagen y una mejor calidad. ¿Sí? Bueno, pasamos al dominio de efecto fotoeléctrico, cuando tenemos una disminución en energía. ¿Sí? Cuando tenemos un incremento de energía, pasamos de fotoeléctrico a Compton, el cual Compton no depende del número, ¿sí? Del número atómico. ¿Por qué? Otra vez esta tablita, debí ponerla en la presentación. Aunque es fácil de dibujar. Tengo eléctrico, Compton, producción de pares. Compton no depende de la Z. Acá estaba Z. Z es esta gráfica. Y acá es energía. Porque no importa qué energía y qué Z tenga, siempre voy a tener Compton. Por lo regular, no tenemos metales tan pesados en el cuerpo. Tal vez lo más denso que tenemos es hueso. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De la Z en hueso. ¿Sí? Pero en mayor parte vamos a tener dispersión Compton en las imágenes. A pesar de que no nos ayudan tanto como el fotoeléctrico, tenemos en mayor cantidad efecto Compton. Aquí es lo que les decía, cada órgano, ¿sí? Aquí, bueno, cada órgano, cada parte del cuerpo está hecha de un conjunto de materiales, de elementos diferentes, ¿sí? Vean, el 65% de nosotros, oxígeno, 18% carbono, y aquí la cantidad, ¿no? Vamos a acercarlo para que se vea mejor, ¿sí? Tenemos fósforo, tenemos calcio, obviamente tenemos calcio por los huesos, tenemos nitrógeno, pero fíjense, calcio es un número atómico alto, por eso los huesos son de alta densidad, tienen una Z, un número atómico alto, ¿ok? Los bioelementos, obviamente tenemos cantidad de elementos, como les mencioné cuando empezamos, ¿sí? Estas son las cantidades, pero al final tenemos cantidades muy mínimas de otros elementos, como el potasio. Aquí tenemos un,
un ejemplo de las densidades y cómo se verían las imágenes radiográficas, ¿sí? Con estas densidades, ¿ok? ¿Cómo veríamos la imagen? ¿Sí? Tenemos aire, tenemos grasita, si se ve la piel, tenemos agua, ¿ok? La densidad del agua, tenemos hueso y tenemos metal, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo se ve? Ya de manera, digamos, más visual, las diferentes densidades que tenemos. Tenemos tejido adiposo, tenemos los órganos y tenemos el hueso. Obviamente aquí hice un ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando los rayos X interaccionan con cada uno de ellos? Observen, el tejido adiposo es menos denso, por lo tanto, va a pasar más radiación, ¿sí? Que digamos con los órganos, ¿sí? Y no se diga en el hueso, ¿ok? Entonces aquí podemos ver las diferencias y esto lo vemos representado en escala de grises en las imágenes radiográficas que ahorita vimos en el video, ¿ok? Entonces, básicamente así es como funciona el efecto fotoeléctrico y si se dan cuenta, no hay radiación dispersa, ¿ok? Solo tenemos lo que atraviesa y eso es en base al coeficiente de atenuación lineal que tengan nuestros materiales, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo se expresa el efecto fotoeléctrico? Así como la interacción, la ecuación es también mucho más sencilla, ¿sí? Energía incidente, energía de enlace y energía cinética, ¿sí? Del electrón que es dispersado.